Vamos a mirar en Juan capítulo 1, vamos a leer 3 o 4 versículos de ese capítulo tan increíble, tan precioso, tan bello. Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15, 16, 17 y 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18, que tal vez es el más importante de todos, junto con el versículo 1. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jamás hubiéramos conocido a Dios, ni jamás hubiéramos conocido la verdad de Dios, si esta no hubiera sido revelada. Si Dios nos hubiera mostrado, si Dios nos hubiera revelado, si Dios nos hubiera hecho hombre, jamás hubiéramos conocido a Dios de verdad. Ese es el principio del conocimiento de Dios. La fe o el conocimiento de Dios no se trata de descubrir o buscar a tientas y en la oscuridad a un Dios que se esconde. Se trata de un Dios que se dio a conocer, que se reveló al hombre y el cual está al alcance de la mano de todo aquel que quiera creerlo. La semana pasada pudimos ver la experiencia del apóstol Pablo en Atenas, un pueblo que se inventaba sus propios dioses de acuerdo a su voluntad, a sus deseos, a sus expectativas. Veíamos la semana pasada un Dios al gusto del cliente. Cada uno se hacía su Dios de acuerdo a cómo quería o cómo pretendía o cómo deseaba que fuera ese Dios. Ahí vimos el comportamiento, las características de los estoicos y de los epicúreos y cómo ellos de alguna manera, por medio de su filosofía y su espiritualidad, estaban permeando la sociedad de su tiempo. Una sociedad abanderada de la filosofía y de la espiritualidad confusa. Pablo, en medio de esa oscuridad, presenta al único Dios verdadero por encima de cualquier otro Dios. Ahora quiero por un instante que pensemos en esto. Esto de crearse dioses de acuerdo a las expectativas de los hombres o a la expectativa de la civilización no es privativo de Grecia o de alguna tribu por ahí. Esta es la característica de toda la historia de la humanidad. El hombre creándose dioses a sus gustos y luego viviendo como ese Dios que ha inventado o como ese Dios le señalaba que tenía que vivir. Este concepto de vivir de acuerdo al Dios en el que creo es mucho más profundo de lo que puedo desarrollar en un mensaje de un domingo en la mañana. Pero quedémonos con este concepto. La manera en la que concebimos la realidad y la manera en la que entendemos a Dios determinará la manera en la que vivimos y en la que tomamos nuestras decisiones espirituales, morales, éticas y cotidianas. Estamos siendo influenciados por la manera en la cual nosotros entendemos la realidad espiritual y al Dios que reina en esa espiritualidad y de esa manera actuamos. Nuestros actos hablan mucho más inclusive que lo que podemos hablar o decir o de nuestras convicciones. Por esa razón, lo que mejor podemos hacer, en lo que mejor podemos ocupar nuestro tiempo es en el estudio de la naturaleza, la persona, la obra y los hechos del Dios a quien adoramos y a quien llamamos nuestro Padre. Nosotros comenzamos poco a poco. Comenzamos hablando de un Dios desconocido para una civilización, pero hoy quiero hablarte acerca del Dios que se ha dado a conocer. El Dios que se ha revelado al hombre para ser adorado y que ha traído vida eterna y salvación a esta tierra. Necesitamos conocer al Dios verdadero frente a los dioses de nuestro propio tiempo.
Así como el apóstol Pablo levantó el nombre de Cristo en medio del Areópago para decirle, este es el Dios verdadero, en este tiempo nosotros necesitamos levantar a nuestro Dios verdadero, al único Dios verdadero en medio de cientos de dioses que se levantan a nuestro alrededor. Conocer al Dios verdadero nos va a permitir vivir con sabiduría por encima de la circunstancia. Y vuelvo a este concepto inicial que espero que se pueda desarrollar a lo largo de todo el mensaje. El conocimiento que tenemos acerca de Dios, el concepto que tenemos acerca de Dios afecta todas las áreas de nuestra vida. La manera en que afrontamos los tiempos de abundancia, la manera en la que afrontamos los tiempos de escasez, los tiempos de enfermedad, los tiempos de problemas o lo que fuera, demuestra cuánto conocemos al Dios verdadero. La manera en la que vivimos, la manera en la que criamos a nuestros hijos, demuestra cómo es ese Dios en el cual nosotros creemos de verdad. Conocer al Dios verdadero eleva nuestra manera de vivir, eleva nuestra moral, eleva nuestra manera de enfrentar la vida. Conocer al Dios verdadero nos aparta de la idolatría, de los dioses falsos que se levantan como dioses verdaderos pero que en realidad son ficticios. Conocer al Dios verdadero nos permite desechar las mentiras que nos giran alrededor nuestro todo el tiempo. Hay dioses modernos que en realidad no son tan modernos. Hace un par de décadas atrás estaba muy en boga dentro del mundo cristiano hablar acerca de la nueva era. Se hacían estudios, se escribieron libros acerca del tema, había material en abundancia. Hoy hablar de la nueva era es casi como retrógrado, ¿no? Es un tema olvidado. Y yo creo, pensando en aquellos principios, en aquellos conceptos, en aquella filosofía que se hablaba en el tiempo pasado, creo que la razón por la cual nos hemos olvidado de hablar estos temas es porque se han instalado de tal manera en medio nuestro que ya no nos asombra. Han logrado meterse en medio de nuestra cultura de tal manera que ya no nos asombra escuchar ciertas cosas. Aquello que fue el preludio o el anticipo a lo que se quería instalar, hoy convive en medio nuestro y casi no nos causa asombro. Así como Pablo presentó al Dios verdadero contra los dioses de su tiempo, así nosotros necesitamos sin vergüenza presentar al mismo Dios verdadero contra los dioses de este tiempo. ¿Qué clase de características tiene el Dios de nuestro tiempo, o el Dios de la nueva era, o el Dios que la mayoría de la gente abraza sin darse cuenta? En primer lugar, es un Dios impersonal, un Dios que anda por ahí, una energía cósmica. Dicen, Dios no es alguien, Dios es algo. Se llega a tal punto esto de decir que Dios es algo, que llegan a decir, el hombre mismo es Dios. Por eso mismo, el centro de su filosofía es que el hombre tiene que descubrir el Dios interior, la parte divina, su conciencia divina. Pensemos en las implicaciones que esto tiene. Si el hombre es Dios, entonces el hombre es capaz de crear sus propias reglas, de preparar o de crear sus propias normas, sus propios valores, sus propios principios, porque al fin y al cabo no existe un Dios que gobierna y que reina, sino que yo determino lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, en la palabra de Dios y cada uno de los creyentes sabemos y demostramos y decimos que existe un solo Dios verdadero, el cual nos ama y quien vino en la persona del Hijo para dar su vida en rescate por todos nosotros. Los seres humanos no somos dioses, somos la creación de ese Dios amoroso, somos sus criaturas y los que hemos creído en Él, además de ser su criatura, somos sus hijos. Este Dios hermoso es el creador de todo lo que hiciste, tiene nombre, Él manifiesta su poder y su hermosura en su creación, pero es ajeno a su creación. Es un Dios infinitamente superior al hombre, pero tuvo el honor, la delicadeza, el amor profundo de inclinarse hacia los hombres para entablar una amistad con Él. Ese Dios no es un Dios impersonal. Nuestro Dios y el Dios verdadero tiene nombre, es un Dios que se desarrolla como persona y que quiere establecer una relación personal con todos sus hijos. En segundo lugar, la característica de esa nueva obra o de esas corrientes filosóficas es el relativismo moral.
Esa nueva era que ya está instalada empujaba a la sociedad en términos de grises basados en moralidad. Es decir, la moralidad está basada en las emociones y no en conceptos divinos. Así como no existe un Dios único y personal, tampoco existe una escritura revelada única, dicen ellos. Por lo tanto, no hay principios morales absolutos. Para la nueva era o para esta filosofía que se instaló en medio nuestro, prácticamente todo está moralmente bien. No hay límites a lugares que ustedes no se pueden imaginar. Sin embargo, los cristianos, los que creemos en el Dios verdadero, sabemos que existe un Dios moral, justo y verdadero, que ha establecido claramente lo correcto y lo incorrecto, que ordena a sus hijos a vivir en su palabra. Esa misma palabra que le da para que vivan sus hijos será la regla para llevar adelante un juicio justo sobre los incrédulos y los que se han alejado de Dios. Tercero, un mundo espiritual variado. Hay muchos dioses, es más, todo este auge que hay en nuestro tiempo acerca de la vida extraterrestre y de la aparición de objetos y todo lo demás, que pareciera que nuevamente vuelve a ponerse de moda, es fruto de la misma filosofía. Hay un mundo desconocido que necesitamos descubrir, dicen ellos. Vida extraterrestre, viajes astrales, orientalismo, reiki, mantras, karma y cientos de ideas falsas y prácticas ocultas que lo único que quieren hacer con el hombre es esclavizarlo al reino de las tinieblas. La idea central es que el ser humano es el centro del universo y quien puede manipular esta energía cósmica, por llamarlo de alguna manera, a su favor. Los que abrazan y los que adhieren a esta filosofía creen en la existencia de un mundo espiritual e inventan tener contacto con esos guías espirituales. Los cristianos decimos, claro que existe un mundo espiritual, claramente existe un mundo espiritual. En la palabra está revelado este mundo espiritual. Es más, nuestro Dios es espíritu. Pero todo aquello de ese mundo espiritual que no venga de Dios y que no haya sido revelado claramente en su palabra, viene del terreno de lo oculto y pertenece a Satanás y al reino de las tinieblas. Todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual oculto y que no esté en las Escrituras es peligrosísimo y lo más probable es que sea parte del reino del enemigo. Frases que se escuchan todo el tiempo. Energía, buenas vibras. Dicen que existe una energía que se puede accionar por medio de ciertas prácticas, de ciertas posiciones físicas, de ciertas meditaciones, de ciertos mantras o de ciertas prácticas. En este lugar hay una energía mala. Prendamos un saumerio. Tenemos que espantar las malas ondas. O coloquemos un mandala para que... ¿no? Coloquemos un mandala para que el mandala nos llene el ambiente de buena energía. Pongamos piedras energéticas para que cambie la energía del lugar. Todo eso y mucho más, y mucho más, está en medio nuestro. Si le gusta el olor a saumerio, yo lo detesto el olor a saumerio, pero si le gusta el olor a saumerio, ponga el saumerio en vez del poet. Pero no lo ponga para espantar nada, porque los mosquitos puede espantar. Pero no existe tal cosa como un olor que genere buena vibra. Si una persona, usted dice, qué mala vibra que tiene esto, yo se lo voy a traducir al español. Qué carácter podrido que tiene este. O sea, ¿para qué meterle cosas que no? Decir, cambia el carácter, no tenés que cambiar la energía. Cambia el carácter, tenés un carácter terrible. No existe tal cosa como la energía o la buena vibra. Lo que existe es un poder espiritual que viene de Dios o viene del infierno. Existe para los hijos de Dios un poder sobrenatural, único, que está por encima de todo poder, que es el poder del Espíritu Santo, el cual Dios ha querido dárselo a sus hijos. Ese poder nos da vida y viene de lo alto, del Rey, del Dios de los siglos. Lo que hay que hacer si usted siente que en su casa hay opresión o en su casa hay un ambiente raro, lo que hay que hacer es
poner alabanza, orar al Señor y creer que Dios va a hacerse presente en medio de ese hogar. Que no es poniendo unas piedritas de colores que van a venir más clientes al negocio. O poniendo el llamado, yo estoy tratando de recordar la cantidad de barbaridades que he escuchado a lo largo de mi vida. O poniendo llamadores de ángeles, van a venir los angelitos de Dios. Mi hermano, seamos maduros en la fe. Todas esas cosas no vienen de Dios. Todas esas cosas son oscuras y tenemos que sacarlas de nuestra vida. Porque además de un poder que nos da libertad, que nos trae sanidad, que cambia el ambiente de nuestros hogares, también existe un poder espiritual oculto y oscuro. Así que vuelvo a repetir este concepto. Yo sé que suena demasiado radical y demasiado dogmático, pero es así. Todo lo que no venga de Dios viene del diablo, quien procura la destrucción y la muerte de todos los seres humanos. Así que debemos de vivir todos nosotros con la certeza de la existencia de un Dios que está presente en nuestra vida. Pareciera que hablar acerca de la existencia de Dios no debería ser un tema para una charla de iglesia de domingo en la mañana, porque si yo pregunto cuántos creen en la existencia de Dios, levantaríamos las manos todos, creo yo que levantaríamos las manos todos. Sin embargo, también debemos de ser sinceros y conscientes. ¿Quién de nosotros no dudó alguna vez de la existencia de Dios cuando estaba orando y cuando estaba pasando por una prueba y cuando estaba pasando por una dificultad y vino ese pensamiento a la mente? ¿Me estará escuchando Dios? ¿Realmente estaría hablando con Dios o estaría hablando como un loco acá solo delante en estas cuatro paredes? ¿Será que Dios me escucha? Tenemos que vivir con la conciencia de un Dios presente que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Un Dios fiel que está en la vida de sus hijos y con sus hijos todos los días y hasta el fin del mundo. Y que habrá una lucha con nuestra naturaleza, como vimos hace varios domingos atrás. Una lucha con nuestra naturaleza de pecado, pero el Espíritu Santo de Dios vuelve a recordarnos que Dios se ha revelado a través de su Hijo para amarnos, para abrazarnos y para llevarnos a la eternidad con Él. Dios se ha revelado en su palabra es perfecta. Dios se ha revelado en su palabra. ¿Quiere conocer más de Dios? Leamos la Biblia. Dios se manifestó en la persona de Jesús. Dios se hizo hombre. Dios reafirma que Jesús era quien decía ser a través de sus milagros, de sus palabras, pero esencialmente a través del efecto de su vida sobre millones de personas a lo largo de la historia. Dios se manifiesta en la naturaleza. ¿Queremos ver a Dios? Salgamos afuera y miremos las montañas. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan o proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la certeza de sus manos. Tengo Reina Valera tan en la cabeza que cuando lo pongo en otra versión ya se me... Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, Dios se lo reveló, Dios se lo mostró. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas o creadas, de modo que no tienen excusa. Dios sigue manifestándose a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la creación, pero además de eso, Dios sigue manifestándose en la vida de cada uno de sus hijos. Él hace salir el sol, dice en el Sermón del Monte, sobre malos y buenos y hace llover su lluvia sobre justos e injustos. Pero los hijos de Dios vemos hechos sobrenaturales en los hechos naturales. Vemos más que hechos naturales, vemos más que montañas, vemos más que cerro, vemos más que comida en la mesa, vemos más que trabajo, vemos más que una familia, vemos la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Nosotros vemos a Dios cada día, por eso cuando nos sentamos en la mesa a comer, decimos: Señor, gracias por este alimento, porque no es fruto de mi esfuerzo, es fruto de tu gracia y de tu misericordia sobre mi casa. Pero no solo eso, sino que además vemos la protección de Dios cada día, el amor de Dios cada día, la gracia de Dios cada día, la misericordia de Dios cada día. Aún más todavía, vemos la transformación de Dios en nuestra vida y en las vidas de otros. Vemos cómo hombres y mujeres son renovados de día en día por el poder del Espíritu Santo. Dios está vivo y activo en la vida de sus hijos. Jetro, el suegro de Moisés,
tiene una expresión en Éxodo capítulo 18 que me encanta. Él habla acerca de lo que vio que hizo Dios con Israel y dice en el versículo 11 de Éxodo 18, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses de Egipto y cualquier otro Dios que exista en la historia de la humanidad. Dios es el único Dios verdadero. Inclusive la ciencia comprueba esto, comprueba la existencia de un Dios creador, aún siendo gnósticos, es decir, esa creencia de, bueno, no puedo asegurar de que Dios no existe. Aún en el terreno de la duda, dicen que el 90% de los Nobel de física y de química de la historia de los premios Nobel eran creyentes o eran teístas, creían en un Dios. Vemos la presencia de Dios en el universo entero, el movimiento, las causas eficientes y un montón de cosas más. Pero me quiero centrar en una sola cosita más. Si yo le hubiera dicho esta mañana cuando usted entró que las sillas se acomodaron casualmente, en ese orden, ¿qué me diría usted? Es más, que las sillas se hicieron casualmente, tampoco. Y si le digo que su hermano que está al lado suyo se hizo por la casualidad, bueno, no lo mire mucho porque capaz que entra en duda. Pero que su propia vida no fue hecha por casualidad, sino que Dios ha estado en el asunto de crearlo tal cual como es. Siempre me encanta orar por los adolescentes y los jóvenes cuando estamos hablando acerca de un tema y orar por ellos y repetir el Salmo 139. Señor, vos lo hiciste perfecto. Hasta esta pelada es perfecta, imagínense. Dios nos hizo perfecto. Dios no se equivocó. Dios te hizo perfecto. Mirá investigué un poquito para traerlo en esta mañana. El hombre es una máquina maravillosa, precisa y eficiente. Su estructura formada por huesos y músculos perfectamente lubricados y equilibrados hacen que sea flexible, que tenga movilidad, que pueda vivir. Es una máquina química que transforma la comida en tejido, células, músculos, sangre, huesos, dientes y en la energía para trabajar y para vivir. El cerebro es una computadora perfecta que controla cada acción, está conectado al sistema nervioso central, el cual lo controla todo. A él están conectados nuestros sensores externos, como el olfato, el oído, la piel, el gusto y la vista, entre millones de cosas más. Lo que está viendo usted ahora, vos estás viendo ahora y escuchando ahora, no es solo gracias a tus ojos y a tus oídos, sino a tu cerebro que está procesando esta información y que te está indicando lo que estás viendo y escuchando. Si estás viendo un hombre rubio, alto y con mucho pelo, no te anda bien el cerebro. El corazón es una bomba muscular que bombea un promedio de 6 litros de sangre cada minuto. El cuerpo humano es una máquina perfecta, diseñada por un diseñador inteligente y talentoso llamado el Creador de los cielos y de la tierra. Pero además de hacerlo como una máquina perfecta, Dios le ha dado al hombre creatividad, capacidad de amar, capacidad de comunicarse con su Creador, trascendencia de su existencia. Somos mucho más que sustancia que forma un cuerpo. Somos la creación especial de Dios, la obra maestra de Dios, la obra de sus manos, la corona de la creación. Por eso dice el Salmo 139, versículo 13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y yo lo sé muy bien. Gloria a Dios por esto. ¿Cómo puedo llegar a conocer a este Dios? Bueno, Dios nos ha dado capacidades, nos ha dotado de capacidades para conocerlo. Sin dudas, capacidades naturales como la inteligencia, el razonamiento y todo lo demás. Pero además de esto nos ha dado una capacidad espiritual. Nos ha dado inquietudes espirituales, nos ha dado un vacío espiritual que solo Dios puede llenar. Nos ha dado la revelación de su persona y de su palabra. Pero además de eso nos ha dado fe para poder creer a todo esto. ¿Qué produce conocer a Dios? Ya todos estos temas tan grandes y tan amplios los vamos a ir desarrollando en la serie. ¿Pero qué produce en mí conocer a Dios? Bueno, en primer lugar nos permite creer y esperar en medio de la prueba. Dice Job capítulo 19, versículo 25. Job, si alguien sabe, recuerda quién fue Job, piense a este hombre en su circunstancia diciendo estas palabras. Yo sé que mi Redentor vive y al fin
se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón hoy desfallece dentro de mí. Nos permite creer que Dios nos levantará de toda circunstancia, que Dios se manifestará en medio de cualquier problema, que Dios se glorificará en medio de sus hijos. Segundo, nos permite permanecer y perseverar en un mundo complejo que nos quiere tirar para atrás. El Salmo 27, versículo 13, un precioso salmo, en el final de este salmo dice: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La esperanza del salmista en medio de su situación es: yo sé que aunque ahora esté en medio de una tormenta, aunque ahora esté en medio de una situación injusta, en medio de una situación difícil, yo sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Amén. Tercero, nos permite esforzarnos y actuar correctamente. Daniel capítulo 11 es un texto profético apocalíptico. Está hablando del final de los tiempos y de los eventos finales, y habla acerca de la persecución que recibirá la iglesia y sus hijos y todo lo demás. Pero en el versículo 32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué precioso es saber que si conocemos a nuestro Dios, aún en medio de cualquier situación compleja, habrá en nosotros una fortaleza espiritual sobrenatural y actuar correctamente en medio de cualquier presión. Cuarto, nos permite seguir confiando en tiempos difíciles. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermoso como dirigió la ofrenda Ariel en esta mañana. Es eso, creer que aún en tiempos complejos, en tiempos difíciles, en tiempos donde las noticias asustan, nosotros podemos decir junto con el apóstol Pablo: mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Quinto y último, hay mucho más, pero traté de resumirlo. Nos permite creer que Dios actuará en nuestros asuntos y a nuestro favor. Génesis capítulo 50, 20, un versículo que me encanta. Es José el que habla, aquel muchacho que fue vendido como esclavo, que tuvo que ir a la cárcel, que la pasó muy mal. Le habla a sus hermanos, aquellos que lo habían entregado, en Génesis 50, versículo 20, aquellos que lo habían vendido como esclavo. Y le dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Claro, en medio de la prueba seguramente José no entendía o no comprendía la dimensión de esta verdad. Pero en el final del camino él dice: al final puedo reconocer de que Dios estuvo en todo el asunto. Y aunque pensaron todos ustedes hacerme mal, Dios ha trastornado todo esto para mi bien y para el bien de muchos más. Concluyo. Hubiera sido imposible conocer a Dios si no hubiera sido que Él decidió revelarse. Dios se ha revelado de forma perfecta, no tenemos que andar ahí a tientas. Dios se reveló de forma perfecta por medio de su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando volvemos nuestros pensamientos a la eternidad de Dios, a su omnipresencia, a su omnipotencia, al poder absoluto, a su bondad, a su misericordia, nuestras mentes pueden descansar en ese Dios fiel que está guiando nuestra vida. Fue Job quien dijo en el versículo 26, tratando de entender a ese Dios que le estaba haciendo pasar por esa prueba. Él dice: he aquí, después de razonar y de meditar y de filosofar acerca de la existencia de Dios, él dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Lo que puedo comprender de Dios es solamente una pequeñita parte de su grandeza, pero de lo que puedo comprender de Él es suficiente para amarlo y seguirle el resto de mi vida. Lo que podemos saber de Él es un resumen de una enciclopedia infinita. Pero tal conocimiento, el conocimiento revelado en su palabra y en la persona de Jesús, es suficiente para amarlo, para adorarlo y para vivir vidas para la gloria de su nombre. El Dios desconocido, el Dios oculto por los siglos, decidió darse a conocer. El Dios invisible, el Dios espíritu,
decidió mostrarse. El Dios que nadie lo vio jamás decidió tomar forma de hombre para hacerse visible. El Dios eterno decidió habitar en una morada temporal. El Dios todopoderoso decidió ponerse límites. Todo esto y mil cosas más, solo por amor a vos y por amor a mí. Nuestro Dios es perfecto, es bondadoso, es justo, lleno de misericordia, es eterno, es inmutable, es infinito, omnipotente, santo, lleno de amor. Dios es amor, Dios es tu Padre. ¿Conoces a Dios? ¿Realmente lo conoces? Porque si aún tenés duda de si conoces a Dios, si lo conoces de verdad, conocer a Dios es un camino. No es que la pregunta clásica de los cristianos evangélicos, ¿conoces a Dios? Sí, un día hice una oración. No estamos preguntando si un día hiciste una oración. La pregunta es casi como, ¿estás conociendo a Dios? ¿Estás caminando en la profundidad del conocimiento de Dios? ¿Estás día a día conociendo un poquito más de Él? Porque comenzó con una decisión, sí, claro. El día que le entregaste tu vida a Dios, que reconociste tu pecado, que le pediste que te perdonara, que te hiciera tu hijo, tu hija. Ahí comenzó tu aventura de conocimiento de Dios, pero a Dios lo conocemos un poquito más todos los días. A través de su obrar, a través de su palabra, a través de la oración, a través de las circunstancias, a través de los acontecimientos. Es un conocimiento progresivo como Dios va viniendo sobre nuestras vidas para revelarse un poquito más y más. Así que la pregunta es, ¿conoces a Dios de verdad? Porque si aún tenés duda de quién es Dios y todavía no lo conoces, en esta mañana podés encontrarte con Él. Podés entregarte de todo corazón y comenzar a transitar en esta maravillosa aventura de conocerlo día a día, tal como lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Este será un proceso que puede comenzar hoy, pero te aseguro que llevará toda la eternidad. Amén. Ponete de pie y vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, Señor, por este tiempo que podemos meditar en tu palabra y en tu persona, Señor. El apóstol Pablo, al pensar en tu persona, Señor, dijo que tus juicios son inescrutables e insondables tus caminos, Señor. Ninguno de nosotros puede jactarse de decir que te conoce plena y totalmente, Señor, porque vos sos un Dios infinito y eterno, pero has decidido, Señor, traer a la luz una parte de lo que sos para que nosotros pudiéramos amarte. Y si con esa pequeña parte de vos, de tu persona, de tus propósitos nos alcanza para amarte con tanta profundidad, Señor, ¿cómo será la eternidad conociéndote aún más acerca de todo lo que sos? Yo quiero que en esta mañana, Señor, puedas tocar el corazón, Señor, de aquel hombre, de aquella mujer que aún duda de tu amor sobre ella. Que puedas, Señor, en esta mañana recordarle que lo amás, que viniste a esta tierra por él y también por ella. Viniste por su familia, por sus hijos, por su salud, por su economía, Señor. Que vos sos el Dios que ama, que sos el Dios que es amor, que es el Dios lleno de misericordia. Claro que también sos un Dios santo y un Dios justo. Pero Señor, vos seguís perdonando, restaurando y dando oportunidades a los que escuchan tu palabra. Si en esta mañana, Señor, hay alguien que necesita de verdad regresar a vos o necesita de verdad entregarse a vos, Señor, yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que hagas la tarea que yo no puedo hacer, Señor, que es traer convicción al corazón de que este es el día que vos preparaste para poder encontrarse con vos. Ruego, Señor, por aquellos que están luchando con esto, en el nombre de Jesús, Señor, que están luchando con su fe, que están luchando con creer o no creer, con seguir o no seguir, Señor. En el nombre de Jesús ruego, Señor, que te reveles poderosamente a sus vidas, traigas ánimo, traigas fuerzas en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta mañana también hemos dicho que vos sos un Dios
activo, un Dios de milagros, Señor. Por eso ruego porque hagas milagros en la vida de tus hijos, en sus casas, en su economía, en su salud, en su corazón, en su espíritu. Traigas, así como lo hiciste con estas mujeres hermosas, traigas sanidad, libertad en el nombre de Jesús, y que el Dios de los siglos, el Dios eterno, se manifieste sobre su pueblo. Gracias en esta mañana por tu presencia, por tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. A ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.